Hola, esto es Pregúntale a Norby. Hoy vamos a hablar sobre el racismo, así que bienvenidos a mi... ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el racismo? Claro, todos conocemos a alguien que tal vez dice cosas que nos hace dar pena ajena, o tenemos a esa tía mayor que te hace cruzar la calle cuando vea cierto tipo de personas en la misma acera. No se pueden hacer negocios con la chusma. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros nos consideramos que no somos racistas. Y nos parece terrible cuando escuchamos actos violentos hacia alguna minoría en las noticias. Al fin de cuentas, nosotros no somos ni nazis ni parte del Ku Klux Klan, ¿no? Pero si solo las personas de esos grupos son verdaderamente racistas, entonces ¿por qué vemos tanta desigualdad en nuestro mundo? ¿Será que hay más formas de ser racista, las cuales no necesariamente requieren actos violentos o palabras explícitas? Porque el racismo se ve en cada país del mundo, así sea contra las personas de color o los inmigrantes en Estados Unidos o las tribus indígenas en Latinoamérica. Pues hoy vamos a hablar de por qué los humanos somos racistas. Y sí, me escuchaste bien, somos, porque aunque no nos guste aceptarlos, tú y yo somos racistas y vamos a ver por qué. Empecemos con la definición del racismo. El diccionario define el racismo como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Quiero que tengas en cuenta dos palabras claves de esta definición: ideología y superioridad. Básicamente, el racismo es algo que nos ideamos para justificar la desigualdad de otros. Entonces, el racismo no es genético o biológico y es algo que se aprende. Para demostrar esto, una profesora llamada Jane Elliott decidió hacer un experimento con su clase de primaria en 1968, cuando uno de sus estudiantes llegó preguntándole por qué habían matado a ese señor moreno llamado Martin Luther King. Lo que hizo fue que dividió a su clase en dos. A un lado puso a los niños de ojos cafés y al otro puso a los niños de ojos azules o claros. A los niños de ojos cafés les dio un brazalete y les dijo que ellos eran más inteligentes y que hacían las cosas mejor. Ella les explicó que al tener más melanina o pigmento en sus ojos, esto también era lo que los hacía más inteligentes. Esto obviamente era una mentira, ya que la melanina solo determina el color de nuestra piel, nuestro cabello, nuestros ojos y no tiene nada que ver con la inteligencia. Pero para los niños esta explicación fue suficiente. Luego le dijo a todos que como los niños de ojos cafés eran más inteligentes, ellos iban a poder decidir qué querían de almuerzo y podían tener más tiempo de recreo. Los niños de ojos azules tenían que comer lo que les tocara y tendrían un recreo más corto. Recuerden, estos niños llevaban todo el año estudiando juntos en la misma clase. Entonces, ¿qué creen que pasó? Inmediatamente se vieron varios cambios en el salón. Los niños que normalmente eran extrovertidos y alegres se volvieron reservados y callados si estaban en el grupo de ojos azules. Los niños de ojos cafés, que tal vez eran más tímidos, comenzaron a hablar más. Y la mayoría de los niños comenzaron a burlarse y a hacerle bullying a los niños de ojos azules. Al otro día, al llegar todos a clase, la profesora hizo que los niños de ojos cafés se quitaran los brazaletes y les dijo que había sido una prueba, que realmente los niños de ojos azul eran los más inteligentes y que ella, al ser de ojos azules, los había engañado. Ahora los niños de ojos azules tenían los brazaletes y los mismos privilegios que tuvieron los de ojos cafés el día anterior. Ahora, ¿qué creen que pasó? Pues los niños con el nuevo privilegio sí fueron menos severos con las burlas y el abuso de los privilegios, pero sí tomaron provecho de su nueva situación. Este experimento se hizo famoso y fue nuevamente hecho por Oprah en su audiencia en 1992, y los resultados fueron los mismos. Todos fuimos creados como una raza, la raza humana. Pero como vimos en la definición del racismo, algunos humanos han decidido crear ideas para justificar la desigualdad de otros y así tener un grupo exclusivo que se beneficia. Entonces, aunque tú no seas de las personas que usa palabras racistas o hace actos que demuestren que conscientemente te crees mejor que otra persona, solo por su color de piel o su lugar de origen,
lo cual se llama racismo explícito, tal vez sí tengas sesgos o parcialidades inconscientes que existen como producto de las ideas con las que creciste, lo cual se llama racismo implícito. Así tú mismo hayas sido víctima del racismo explícito, te invito a que tomes un momento para pensar en estas ideas y decidir si tal vez eres más racista de lo que pensabas. Y quiero que sepas que al solo tomar el tiempo de educarte, ya estás haciendo un cambio interno y positivo. Yo he sido inmigrante la mayoría de mi vida y me han insultado cientos de veces. Me han dicho que me devuelva a mi país, se han burlado de mi acento en los idiomas que hablo que no son el español. Pero aún siendo víctima del racismo, haciendo este ejercicio me di cuenta de todas las pequeñas ideas que tenía incrustadas en mi cabeza que entraron ahí sin darme cuenta. Si todos tomamos el tiempo para hacer esto y cambiar nuestras ideas internas de, por ejemplo, quién es buen trabajador, quién es inteligente, quién es perezoso, quién es sucio, o con quién queremos que nuestro hijo o hija se junte, basado en su color de piel o en su lugar de origen, vamos a poder cambiar este mundo que está lleno de opresión y desigualdad. Esto tiene que parar. El racismo lo tenemos que vencer y solo lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y por favor no olviden compartirlo para que así podamos seguir educándonos como pueblo latino. Recuerden suscribirse, hacerle clic en la campanita para que te avisen cuando pongamos videos nuevos, darle like y dejarme tus comentarios y preguntas para el próximo episodio de Pregúntale a Norby.